Ecoturinca, un viaje sonoro por los territorios del suroccidente colombiano. Ecoturinca es una serie radial que busca fomentar el turismo sostenible y preservar la riqueza natural y cultural de los municipios de Samaniego, Santa Cruz de Guachavés, Guaitarilla, Funes y Consacá. Esta es una producción financiada por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo AICS en cooperación con Oikos ETS, Centro de Voluntariado Internacional Chevy, y operado por el Instituto Sir Alexander von Humboldt y Sayce en el marco del proyecto Ecoturinca. Bienvenidos. Ayaguasi, la Casa del Espíritu, primera parte. Samaniego se encuentra ubicado a 117 kilómetros al occidente de la ciudad de San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño, y fue fundado en 1837 por don Simón Álvarez. Debido a su topografía montañosa, el territorio goza de climas cálidos, templado y frío, lo que da origen a una variada producción agrícola, flora y fauna. Históricamente se encuentra en un territorio indígena que fue habitado inicialmente por la etnia Sindagua, siendo una de las primeras poblaciones que se enfrenta y resiste a la invasión española en el año de 1630. Acompáñenos a conocer este agradable municipio con la participación del escritor samanieguense Harold Montúfar, director del Instituto Sir Alexander von Humboldt y Sayce, que en compañía de algunos pobladores de la región nos hablarán acerca de su historia, cultura y tradiciones. Los primeros pobladores originarios de ese territorio era la etnia y el pueblo Sindagua, primer etnia que resistió al español y al invasor en el año de 1630 a 1680. La primera emancipación histórica en lo que hoy es América, desconocida por muchos historiadores. Por eso tenemos aquí en el instituto el busto del gran guerrero Coaxel, que es el guerrero Sindagua que combatió por cerca de 100 años al invasor español. El pueblo originario, por supuesto, tiene mucho que ver con las raíces sindaguas, que son raíces mayas, barbacoas, tumaco, por todo el poblamiento del Pacífico, y tiene una correlación en los petroglifos hallados en la Piedra de Cara, en el río Cristal, en el resguardo indígena del Sande, también de trazos amazónicos. En la Piedra de Cara podemos configurar la verdadera ascendencia sindagua y amazónica de este territorio. Posteriormente a la invasión española y debido a la fiebre del oro, el territorio comienza a ser poblado por foráneos antioqueños que llegan al pueblo en busca del precioso metal, y es así como comienzan el mestizaje entre etnias y culturas. Su nombre no obedece a ningún pueblo originario. Samaniego tiene en su fundación española, en su fundación hispánica, recoge el nombre de un español, así como muchos otros municipios como Linares y La Llanada, diferente a Guachavés, Ancuya. Ya la fundación española, permeada por la fiebre del oro, se cruzan aquí españoles, antioqueños, gente foránea, y comienzan a fundar un pueblo más por el hambre y la fiebre del oro. Lastimosamente, lo que fue nuestro poblamiento originario se fue perdiendo poco a poco. Estamos todavía en la tarea de recuperar la identidad cultural propia, la lengua materna, los íconos. Coaxel es un ícono sindagua que hay que seguirlo recuperando. El pueblo de Panga, el pueblo de Zacampuz, el pueblo de Zacampués, son pueblos previos a la fundación hispánica que recuperan ese acontecer histórico de los pueblos originarios.
Hacia los años 1890 y 1900 llega al territorio el obispo alemán Pedro Schumacher, que tras ser expulsado del Ecuador funda en Samaniego la primera banda musical y la primera banda armada, con el fin de dar pelea a los liberales. Esto permite que los habitantes del pueblo adquieran una cultura musical, que se mezcla con una cultura guerrera, por la defensa de unos ideales políticos y religiosos. Él funda la primera banda musical, pero también funda la primera banda armada. Al fundar la primera banda musical con los alemanes, con las partituras alemanes, con los órganos alemanes, con la música alemana, se comienza a dar una imagen cultural, musical, que nos marca hasta hoy. Pero también para defenderse de los liberales, porque él era conservador, comienza a armar una autodefensa campesina que permita defender el ideario conservador y el ideario religioso. Eso va a marcar profundamente en nuestro devenir histórico la connotación cultural musical por un lado y también guerrera por otro. Entonces tenemos un pueblo, unas personas, unos habitantes que combinan la parte cultural, que combinan la parte musical, pero también de la defensa del territorio. Es el año de 1920, cuando llega a la Ilustración a Samaniego, gracias a 3 jóvenes inquietos idealistas. Fueron ellos Augusto Erazo Otero, Luis Bastidas y Otoniel Ibarra Andrade, quienes crean el primer grupo cultural, dando origen a la primer biblioteca llamada Los Cocuyos, una de las más antiguas de la región que con más de 100 años se mantiene viva y es un referente cultural a nivel nacional. Esa biblioteca Cocuyos hoy tiene más de 100 años, por supuesto. Pero solo la metáfora de ser los cocuyos permite dar la iluminación. Yo lo tomo hoy como un proceso de ilustración. Entonces, jóvenes, 100 años atrás, comienzan a leer los clásicos, comienzan a leer el Quijote, comienzan a leer la Ilíada, la Odisea, comienzan a leer a Shakespeare, comienzan a leer los clásicos de la literatura, pero también comienzan a reunirse en temas concretos de adelanto de la comunidad. Entonces vamos en ese mezclaje étnico y de culturas, comenzamos a ver un florecimiento cultural y una identidad propia de pensamiento crítico del pueblo, que luego a mediados del siglo anterior, en 1950, se ve reflejada en un prohombre muy interesante de Samaniego, que es Carlos Álvarez Álvarez. Este señor, con un pensamiento crítico, logra construir a nivel de literatura 2 obras interesantísimas, una de ellas que se llama Carbones y Diamantes, lo que le implicó en su pensamiento crítico y de cultura ser encarcelado por la dictadura militar de aquel entonces. Y hasta aquí hemos llegado con la primera parte de este 5º viaje sonoro por los territorios del suroccidente colombiano. Estuvieron con ustedes Lady Viviana Chávez, Fernando Criollo y Arturo Hernández en controles y cabina. Muchas gracias por su atención y los esperamos en nuestro próximo capítulo.